Hoy sí, por fin vamos a ver el kit completo, al detalle, al milímetro de Xilonen, cómo funciona su combo y por qué hay que dar un par de ataques normales extrañamente, por qué hay equipos que no habilita o que no funciona como el Ito Triple Geo, pero sí funciona con Navia, por qué la C2 nos va a habilitar 3 de los mejores equipos del juego y va a convertirse directamente en Must Pull, cómo a C0 va a ser incluso mejor que Kazuha, pero también porque hay mucha gente que está hablando de una especie de monohidro de Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen y no han entendido de todo el kit y ese equipo puede llegar a no funcionar de ninguna forma. Así que hoy, después del livestream y por fin con gameplays del kit, vamos a ver un personaje que no solo es Must Pull, sino que quiero bautizar como Game Changer. Tiene el potencial de ser, aún en desconocimiento del kit de Mabuika, el mejor personaje del juego a día de hoy. Y quién diría que al igual que el Arconte Anemo, Kazuha dejó muy atrás a Venti, por fin tenemos al verdadero Arconte Geo en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de net, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el apoyo, no os cuesta nada, ayuda un montón. Recomienda y posiciona el vídeo, todo el equipo del canal os está agradecido. Así que este es ese momento en el que tienes que dar like, suscribirte con campanita. Gracias, ahí está, muchas gracias. Y bienvenidos e invitados a los directos que estaremos hablando de Xilonen y el día 1 sacándola C2 y C0 en mis dos cuentas distintas para probarla con infinitos equipos. Así que preparaos el farmeo y vamos con el kit completo de Xilonen. Pues bien, empezamos por lo suave. Ella básicamente es un personaje de manera resumida que es el healer del equipo, es como un Bennett, para que entendáis, mezclado con Kazuha. Es de elemento Geo y su construcción es un punto a favor porque va de la línea de los personajes que llevan fácilmente como Kazuha, pues triple maestría recarga, o como Xianyun, que va triple ataque recarga, y así sucesivamente. Xilonen va a ir triple defensa con recarga, y tendrá una alternativa para llevar Favonius, pero sus armas también van a ser dos armas sencillas, Favonius y el arma de la forja de Natlan, que da defensa, 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 espada a una mano, y si acaso su arma, que su arma aumenta el bono año elemental del equipo, pero eso ya es otra historia. Bien, ella básicamente al subir de nivel escala con defensa porcentual, a más defensa más cura, punto, es lo único que tiene, y su defensa base es alta, con lo cual, como ya sabéis y se nota, su línea va a ser jugar defensa, defensa, defensa. Sus normales, su talento del ataque normal no se usa, no se sube, no os preocupéis, se queda a nivel 1, no tiene nada interesante. Su habilidad elemental, aquí empieza lo interesante. Primero, resumiendo el mucho texto de su habilidad elemental, su habilidad elemental es un sombra verde que dura 15 segundos, es decir, 5 segundos más que el sombra verde actual, ya lo hace mejor, y baja a nivel 10 un 36% de resistencias a 2 elementos que interactúen con Geo. Es 4% menos que el sombra verde, no es mucho, y es igual que el sombra verde porque recordar que Anemo no interactúa con Dendro y Geo, y el Geo tampoco interactúa con Anemo y Dendro, con lo cual tanto el sombra verde como esta habilidad de Xilonen van a bajar resistencias al electro, al crío, al hidro y al piro. Ahora, ¿cómo funciona esta habilidad elemental? Pues bien, la habilidad elemental es, en resumen, como veréis por aquí, la habilidad elemental como la de Kinichi Moalani para explorar, y mientras trepas además haces un saltito como un ocelote increíble que se nota que te ayuda a explorar muchísimo. Pero en el combate, la habilidad elemental tiene este tema de las muestras musicales que para mucha gente se ha hecho un poco largo y mucho texto y hay gente que no lo ha entendido. Vamos a explicarlo en facilito, en Razor, en paniños, izquierda, derecha, arriba y abajo. Bien, Xilonen tiene 3 muestras musicales que son discos, tiene 3 discos en su pasiva. Y estos discos por defecto son 3 discos Geo. Los discos no se acumulan del mismo elemento, con lo cual, aunque tengas 3 discos, no vas a bajar la resistencia múltiples veces al Geo ni a otro elemento. Y estos discos, si tienes personajes en tu equipo de distintos elementos, pone aquí, vas a cambiar los elementos de los discos. Y solo va a ser elementos que reaccionen con Geo, es decir, hidro, crío, electro y piro. Si tú tienes un equipo de Moalani, por ejemplo, Moalani, Nahida, Xiangling y Xilonen,
Aquí el Dendro no cuenta porque no interactúa con Geo y tendrás un disco Geo de Xilonen, un disco Hidro de Mualani y un disco Piro de Xiangling. Entonces tendrás el Piro, el Hidro y el Geo. Tendrás 2 discos de distintos elementos y podrás bajar resistencias al Piro y al Hidro. Y así sucesivamente. Así de fácil es como funciona. Ahora, que aquí viene lo complicado de bajar las resistencias. Dice que solo vas a activar la bajada de resistencias al alcanzar el máximo de puntos de noctambulismo, como todos los personajes de Natlan que ya conocéis, Mualani y Kinich, que tienen una barrita con los puntos de noctambulismo. Al activar tu habilidad elemental ganas 45 puntos, pero el máximo de puntos son 90. ¿Cómo conseguimos el máximo de puntos de noctambulismo para poder bajar las resistencias a 2 elementos? Pues bien, hay un talento de ascensión que hay que comentar ahora porque literalmente es un talento que es para ganar el máximo de puntos de noctambulismo, que dice: cuando entras en bendición noctámbula y Xilonen tiene al menos 2 muestras musicales que han sufrido un cambio elemental, es decir, hay que tener 2 elementos que no sean Geo. Por eso, y aquí lo explico, Xilonen a C0 es increíble con Navia porque puedes jugar Navia, Xilonen, Furina, Bennett y tienes 2 elementos, el Hidro de Furina y el Piro de Bennett, distintos al Geo para activar esto, pero no puedes jugar a Xilonen con un monogeo de Ito, porque imaginar que jugáis el cuadrageo, pues no tienes discos fuera de Geo. Imaginar que jugáis triple Geo de Ito, Xilonen, Gorou y de último jugáis una Fischl, que es un equipo que he recomendado bastante. Pues solo tenéis un disco electro de Fischl, no podéis activar esto, entonces no sirve para triples ni cuadrageos. Aparte, si tenéis C2 sí que sirve, pero eso es otra historia y no todo el mundo tendrá C2. Y dice: si al menos tienes 2 muestras musicales que han sufrido un cambio elemental, obtienes 35 puntos de noctambulismo con cada ataque normal o descendente con un cooldown de 0.1. ¿Por qué el descendente? Pues para combinarse con Shiori o X, no lo que sea. Y aparte, si tienes menos de 2 muestras musicales que han sufrido un cambio elemental, ganas daño infligido en ataques normales. Esto es pues para el monogeo, que no tiene sentido, pero bueno. Entonces, ¿qué nos quedamos con esto? Que básicamente, si tienes 2 elementos distintos al Geo que hacen que tengas 2 muestras distintas para bajar 2 resistencias elementales a 2 elementos, vas a poder dar 2 ataques normales en la rotación para ganar 90 puntos de noctambulismo, activar la bajada de resistencias y poderse jugar en un montón de equipos donde al menos tengas 2 elementos distintos al Geo. Y esto los editores lo están poniendo por aquí porque lo voy a explicar una última vez en facilito. Si yo tengo un equipo, en teoría, de Neuvillette, Furina, Kazuha, Xilonen, que es este equipo que no sé por qué los leaks y la gente que juega estas cosas ha dicho: oh, este equipo nos ha sorprendido, cuando parece ser que ni han jugado literalmente este equipo. Tendrás muestra Hidro y muestra Geo. No tendrás 2 elementos distintos, con lo cual no se va a activar la bajada de resistencias y además no se va a activar el healing, que esa es la ulti y ahora lo explico. Y si no se activa el healing, Xilonen, Kazuha, Furina, Neuvillette no tiene healer, con lo cual activas peor a Furina. Ahí preferirías poner un Neuvillette, Furina, Fischl, Xilonen y tienes Electro, tienes Hidro y activas todas las pasivas de Xilonen bajando resistencias, activando el healing e incluso activando la C2 para ganar más vida en los Hidros y más energía y reducción de cooldown en los Electros. Aquí se ha entendido muy bien y los editores lo han puesto con manzanas en pantalla para que se entienda y la gente está malinterpretando esto. Hay que llevar 2 elementos distintos en Xilonen para activar todas las pasivas. Ahora, la habilidad elemental tiene más texto, pero es relacionado con su modo montura, que es muy fácil y es muy bueno. Ultimate. Esto es súper interesante. Para cerrar la elemental, los cooldowns que se me olvidaba, básicamente tienes 7 segundos de cooldown, con lo cual la elemental se puede utilizar en 14 o en 15 segundos 2 veces, con lo cual equipos de quickswap, los expliqué en muchos vídeos, de entrar y salir con los personajes es muy cómodo. El límite de puntos, como dije, son 90 y al tirarla tienes 45, con lo cual tienes que dar 2 normales por el talento de ascensión en el combo. La duración máxima de tu elemental para explorar son 9 segundos y la baja de resistencias, como dije, son
son 15 segundos, a talento 10, 36% de baja de resistencias. Hay un escalado de daño en proporción a la defensa, pero no es interesante porque con Xilonen no vas a ir a daño. Ahora hablo del kit y de las armas después de... O sea, del kit, perdón, de los artefactos y de las armas después de hablar de esto. Bien, Ultimate. Es fácil y tiene poco texto, pero tiene el mismo condicionante. Tienes que tener en los discos 2 elementos que no sean geo para activar la curación. Si no activas la curación, no activas en muchos equipos a Furina y vas a estar con una Xilonen que no cura y no baja resistencias, con lo cual hace la mitad de su trabajo. Bien, dice, cuando tienes los siguientes efectos dependiendo de los distintos tipos elementales, ganas muestra, bueno, mucho texto. Dice, con al menos 2 muestras musicales que hayan sufrido un cambio elemental, es decir, tener 2 elementos distintos, Xilonen toca una melodía jubilosa que cada cierto tiempo restaura vida a los personajes en uso cercanos en función de la defensa de Xilonen. Esto es el healing. Y me diréis, ¿pero y cura bien o cura mal? Cura ultra bien. Va a ser de los mejores healers del juego. Te da 8 ticks con un escalado de curación en base a tu defensa gigantescos a todo el equipo. Por ahora solo hay un personaje que haga ticks a todo el equipo, que es Xiangyun. Y Xiangyun y Xilonen son de los mejores personajes para activar a Furina. Jhin también activa bien a Furina, pero Jhin lo que tiene es un hit inicial a todo el equipo muy grande y luego tics de curación al personaje en campo. Al igual que Baizu, una elemental que cura a todo el equipo con un tic o 2 muy grandes. Si tienes C1 son 2 tics. Y la ulti solo cura al personaje en campo. Pues Xilonen tiene la forma más poderosa de healing y la mejor manera de activar a Furina. Tics a todo el equipo, 8 tics de escalado de defensa. Una locura. Y luego dice, con menos de 2 muestras musicales que hayan sufrido un cambio elemental, Xilonen toca una melodía enérgica que produce 2 pulsos adicionales para infligir daño geo en el área de efecto, pero no cura. Y esto sería lo que activas cuando llevas, por ejemplo, un triple geo con Fischl y solo activas una muestra electro. Solo activarías los tics extra, pero no curarías. Y el daño que hace no está mal, pero no es el mejor daño del mundo porque no vas a daño. Vas a jugar la triple defensa y no llevas ni proporción, ni bono de daño geo, etc. Stats técnicos de la ulti. Facilito. Coste de 60. Pero ella, con el set de Natlan, que estará por aquí en pantalla por los editores, básicamente recordar que el set, las 2 piezas, nos dice cuando en el equipo realmente o el personaje activa un burst noctámbulo, el personaje que lleve este set va a regenerar 6 puntos de energía. Entonces tiene un coste de 54. Pero, concretamente Xilonen, el otro talento de ascensión que no os he leído, te permite activar otro burst noctámbulo en la rotación. Y esto es un pequeño bufo para Mualani para que reciba 2 cargas del burst noctámbulo, pero no para Kinich, porque Kinich es Dendro y no combearía con ella, a menos en algún equipo rarísimo de quemadura más crepitar más Xilonen, aunque no lo creo, aunque se probará. Pero aquí Xilonen no bajaría resistencias a Kinich, ni le bufa de ninguna forma, con lo cual no sería plan. Pero el caso es que Xilonen te permite activar una carga adicional del burst noctámbulo, con lo cual una carga adicional de las 2 piezas del set, con lo cual 6 y 6, 12, con lo que el coste real de Xilonen no es 60, es 48. No solo tiene cooldowns de Arconte, sino que tiene un coste de energía de Arconte, sino que el healing que tiene es la mejor forma de healing de todo el juego. Tiene 48 de coste. Eso hará que realmente con 50-55 de recarga tenga permaulti, recordando que el Favonius, si la lleváis Favonius, tiene 61, con lo cual, buscando Favonius, no hace falta ni siquiera llevar recarga en Xilonen, y esto es una maravilla. Cooldown de la ulti, 15 segundos, cooldown de Arconte. Tics de curación, una salvajada, como 1/3 de vida y hace 8 tics, o sea que una locura. Duración del healing, 12 segundos de healing, pero bueno, te da 8 ticks, que es lo importante. Y luego, el daño que hace es un 500% a talento 10, y si activas la otra parte que hace 2 ticks más, pues son 3 ticks de 500%, que son 1500%, que no está mal, pero son 3 ticks. Tampoco son ticks continuos como un Albedo, una Shiori o algo así. Así que nada, su ulti Jesucristo, pero hay que tener 2 elementos distintos para activar 2 cargas para poder curar. Si no curas, no conveas. Bien, talentos. Hay un talento que es el típico de personajes de Natlan como Mualani o Kinich, que es un mucho texto. Y básicamente te dice que, pues, que puedes cambiar al personaje para meter un pequeño dash. Esto que hacemos en mundo abierto de cambiar al personaje de Natlan para que de repente reciba un pequeño sprint
y hacer su movilidad. Pues esto es lo mismo con Xilonen. Para cuando estemos en Natlan, tengamos un equipo de Moalani Xilonen o Kinich Xilonen, aunque para explorar es Jesucristo, no convean en combate, pero para explorar es Jesucristo. Con lo cual harás la liana de Kinich y cambias a Xilonen y trepas y das un salto y luego cambias a Kachina y luego a Moalani y haces la de Spider-Man, la de Wuthering Waves. De hecho, creo que su exploración es así de fuerte y tal, y aquí han hecho pues un poco la adaptación, ¿no?, a la exploración. Es interesante, pero es mucho texto. Luego, primer talento de ascensión real, el que os he explicado antes, que cuando entras en bendición noctámbula vas a meter 2 ataques normales de 35 puntos extra de noctambulismo para llegar al capeo de 90 para activar la baja de resistencias, con lo cual el combo realmente de Xilonen es elemental, ulti, y tienes que dar 1 o 2 normales, creo que son exactamente 2, ¿no? Efectivamente 2, tanto para asegurarte de activar el Favonius, que esto es una locura, con los 2 normales extra te aseguras de activar el Favonius, como para hacer ese capeo de máximo puntos de noctambulismo para activar la bajada de resistencias. Repito, la jugabilidad de Xilonen va a ser en combate elemental, ulti, 2 normales y rotas. Y esos 2 normales extra te ayudan también a activar las partículas del Favonius si no tienes mucha probabilidad y no saltar las partículas del Favonius. Segundo talento de ascensión. Cuando Xilonen tiene el máximo de puntos de noctambulismo, y recordar que el talento anterior dice cuando Xilonen tiene al menos 2 muestras musicales que han sufrido un cambio elemental, que esto es el punto que la gente no está teniendo en cuenta, dice cuando Xilonen tiene el máximo de puntos de noctambulismo con 2 elementos que no son Geo en el equipo y pueden reaccionar con Geo, no cuenta Dendro ni Anemo. Dice, mientras está en bendición noctámbula, se activa un efecto similar a la explosión noctámbula, una vez cada 14 segundos. Es decir, lo que os he dicho, que te da la posibilidad de hacer un burst noctámbulo adicional. Además, cuando un personaje del equipo causa una explosión noctámbula, la defensa de Xilonen aumenta en 20% en 15 segundos. Más defensa, más curación, básicamente. Resumen, muy interesante. Esto es Xilonen a C0. Aún voy a hablar de la C1, de la C2. Haré un vídeo aparte de la C2 cuando salga el personaje porque es interesante, pero aún la C2 no está clara para muchos equipos porque hay gente que todavía cree que si no llevas 2 elementos distintos, un Nubilet Furina Kazuha Xilonen podría funcionar. Y en teoría quizá funciona porque se ponen 2 muestras de hidro. No baja resistencias el doble, pero capaz 2 muestras de hidro con una de Geo podría llegar a funcionar. Pero en varios talentos especifica 2 elementos distintos, con lo cual esto hay que probarlo y verlo en el juego cuando salga. Pero el kit C0 hasta ahora es Jesucristo y podría llegar a ser no un must pull, sino un game changer, que haré un vídeo aparte hablando de esto. Ahora, C1 y C2 rápidamente. La C1 se divide en 2 mitades, como la de Moalani y la de Kinich. La primera mitad es como que más facilidad para explorar. En resumen, consumes un 30% menos de puntos de noctambulismo en modo patines y ocelote, y aparte aumentas un 45% de la duración de los puntos de noctambulismo para explorar más fácil, punto. La segunda mitad, el personaje que, bueno, al activarse las muestras musicales de Xilonen, es decir, con 2 elementos distintos, con máximo de puntos de noctambulismo y activando las bajas resistencias, también te va a dar resistencia de interrupción a los personajes en campo. ¿Es interesante? No. La C1 está como de adorno y ayuda un poco a la gente que vaya por la C2. Lo que va a ir la gente es por la C2. Dice, la muestra musical Geo que lleva Xilonen siempre permanece activa, es decir, con la C2 siempre vas a bajar resistencia Geo y esto ya habilita que sí puedas jugar en triple Geo a pesar de que no cures, porque no te va a habilitar curar. Dice, además, al activarse las muestras de Xilonen, todos los personajes cercanos del equipo obtienen los siguientes efectos en función de la muestra musical de su elemento. Es decir, los hidros ganarán este bufo, los piros ganarán el bufo del piro y así. Solo el mismo elemento. Entonces, los personajes Geo van a ganar 50% de daño infligido. Esto va a estar rotísimo para el equipo de Navia. El best in slot del equipo de Navia va a ser Navia Xilonen Furina Bennett. Dejadme en los comentarios si queréis que os haga un vídeo de los equipos que van a mejorar con Xilonen, y no solo eso, sino de Xilonen en cuántos equipos del top 10 de mejores equipos del juego va a entrar contando su C2, va a ser un game changer literalmente, y por supuesto esto va a habilitar el best in slot del mejor equipo de Navia de todo el juego, y hará que Navia mejore y pues se posicione quizá cerca del top 6, top 7. Pero también, aunque no actives la curación, la C2 te habilita a jugar a Xilonen en equipos triple Geo o cuadra Geo, incluso jugar una especie de Albedo, Gorou, Xilonen, Ito, donde Xilonen no cura, pero Gorou con la C4 sí cura. Y tienes escudo todo el rato, así que puede ser interesante. Luego,
Piro, el ataque aumenta un 45%. ¿Esto para qué se nos da? Pues por ejemplo para jugar un Tartaglia, Xilonen, Kazuha, Bennett y tienes un internacional, dije Kazuha, perdón, Xiangling. Tienes un internacional quitando a Kazuha, perdiendo la capacidad de juntar, pero aumentando el daño Piro e Hidro y dándole un 45% de ataque a Xiangling para hacer más daño. Otro ejemplo de equipo de poner aquí a Xilonen serían los equipos de Gaming, donde puedes jugar Gaming, Furina, cambias a Xianjun por Xilonen y metes a Bennett, o puedes jugar Gaming Furina, que son dos elementos distintos que reaccionan con Geo, y puedes jugar Xilonen y Xianjun y cambias a Bennett por Xilonen para que Xilonen buffe el 45% de ataque extra a Gaming, más la baja de resistencias, más el resto de buffos, y veremos a ver qué tal, porque en muchos equipos, incluso sobre todo a C2, puedes sustituir a Bennett y a Kazuha en cualquiera de los casos si cumplimos todo lo demás. El otro ejemplo del Piro va a ser para Arlequino. Un Arlequino Furina Kazuha Xilonen, que tenemos dos elementos distintos, o un Arlequino Furina Xilonen Bennett, que también tenemos dos elementos distintos, también hará un 45% más de ataque a Arlequino. Y ya sabéis lo que es el ataque para Arlequino. Después, a los Hidros les aumenta un 45% la vida máxima. ¿Qué es esto? Pues básicamente para Neuvillette y para Mualani, pero recordemos que hay que activar dos muestras, es decir, en principio si quieres jugarlo con Neuvillette va a ser para jugar Neuvillette, Furina, Xilonen, y el último tiene que ser un Electro, tiene que ser o Fischl o Beidou o lo que sea que nos active las dos muestras de los discos para activar la baja de resistencias. Para Mualani va a ser Best in Slot porque esta C2 que le dé 40% de vida a Mualani, bueno 45 de hecho, siempre vas a jugar Mualani a quemadura, con lo cual siempre tendrás a Mualani Hidro y a Mabuika o Xiangling o Zoma o Degia o lo que sea, y siempre te va a activar esto. Entonces siempre le va a dar 45% de vida a Mualani. Luego, el crío. El daño crítico aumenta el 60% de los personajes crío. Más de lo mismo. Si juegas una Yaka Permafrost y metes a Xilonen en vez de Kazuha, quizá mejora. Quizá concretamente en Permafrost no sea lo mejor y no sabemos hasta qué punto quizá rompe los tics de Geo el congelado, no lo sabemos. Pero jugando a Xilonen en vez de Kazuha en equipos de Permafrost o incluso en vez de Kokomi, aunque Kokomi te faltaría Hidro, pero puedes jugar Mona o Furina o algo así, muy interesante. Y por último, Electro, le das 25 puntos de energía a los personajes Electro y reduces en 6 segundos su cooldown. Esto es para habilitarnos el mejor Raiden Hypercarry de la historia de Genshin Impact. Porque si juegas Raiden Sara, Xilonen en vez de Kazuha y Bennett, Xilonen C2 en este caso, tienes el Piro de Bennett, el Electro de Raiden, activas las pasivas, y le reduces 6 segundos a Raiden, que tiene 18, pasa a 12, y le reduces 6 segundos a Sara, que tiene 20, con lo que pasa a 14, y tienes un Raiden Hypercarry de 15 segundos. Actualmente el Raiden Hypercarry dura 18 de Raiden o hasta 20 de Sara, porque en los Hypercarry soléis tirar Elemental Ulti de Sara, con lo cual esperáis 20 segundos al cooldown de Sara. Esto habilita un Raiden Hypercarry con rotación de 15 segundos, cooldown de Arconte, más los buffos del personaje. Sin sentido. Creo que será el mejor Raiden Hypercarry de la historia del juego. Y el resto de constelaciones son pay to win, pero es que lo roto realmente es la C2 de Xilonen. La C6 es que la vuelves carry y toda la historia te da exactamente igual. Para terminar, ¿la C2 está rota? Por supuesto. ¿Haré un vídeo solo de la C2? Por supuesto. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo solo de la C2. ¿Haré un vídeo solo de equipos que mejora Xilonen? Haré un vídeo solo de equipos que mejora Xilonen. Es un game changer más allá de un must pull, es decir, tiene potencial de ser el mejor personaje del juego y literalmente va a cambiar todo lo que conocemos y es un Bennett más Kazuha juntos. Lo es. ¿Qué build llevaría? El nuevo set de Natlan, que está por aquí en pantalla, y puede ir o triple defensa con mucha recarga en su stat y el arma de defensa, en cuyo caso solo te enfocas en tener prema ulti y a más defensa más curas, o lo que os voy a recomendar, y es mi manera de construir y creo que es lo más recomendable para todo el mundo, ponerle el Favonius y llevarla también con triple defensa y probabilidad en su stat o con doble defensa y casco de probabilidad para que se active el Favonius. Voy a recomendar mucho más la versión de Favonius para que genere partículas para todo el equipo y que así tengáis permaulti en todo el resto del equipo. Poquito más.
esto es Xilonen. Y con este vídeo lo tenéis más que claro. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. ¡Qué locura este personaje! Ya digo, atentos a los streams porque la probaremos C0 y C2, porque en las dos cuentas voy a sacarla en una C2 y en una C0. Su arma da abono daño elemental al equipo y tal, o sea, es como un arma que bufa más todavía al equipo, pero creo que no os tenéis que preocupar por el arma. Y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, no os cuesta nada, es gratis, apoyo un montón, recomienda el vídeo, hace que crezcamos, todo el equipo del canal os está agradecido. Gracias, cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis, y chaito.